regalar? Para regalar. Excelente. Buenísimo. Tenemos que ver cómo lo instrumentamos. Si querés le sacamos un Pues acá, eso es por... inspirador para ustedes recibir a Tali Kimmelman, que ella es una fotógrafa profesional, también es ingeniera y así como yo también soy ingeniero y me dediqué a la fotografía, ella lo hizo a nivel profesional y me encantaría que nos contara su historia y también nos diera esa perspectiva y eso que nos van a hablar que tiene que ver con respecto a la mirada. Y después tenemos también, que tú la trajiste para la charla, Lucía Bruce, que es compositora y cantante y también investiga sobre las artes visuales. Las dos ¿están estudiando o solo tú estás estudiando la técnica Alexander? Solo yo, ella es docente hace Docente. más de 10 años. Está. Y yo no sé nada al respecto, así que también vengo a aprender. Bien. Va a ser fantástico. Vamos a contar. Y solo quiero comentarles lo siguiente. Muchas veces nos preguntan como fotógrafos qué cámara tenemos que usar todo el tiempo, qué lente. Y focalizan mucho en lo que es el fierro, ¿no? El hardware. Y en realidad es algo secundario. Lo más importante es de lo que ellas van a hablar, que tiene que ver con la mirada. Hoy en día las imágenes son casi que más importantes que la realidad misma, porque hoy en día cuidamos muchísimo cómo se va a ver mi perfil de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, etcétera, ¿no? Y si salimos mal, queremos que no se publique, que ¿no? Y entonces es muy importante, yo creo, aprender sobre esto de la mirada, porque con ello vamos a poder captar cosas que hoy en día capaz que no logramos ni siquiera ver. Y eso, por ejemplo, a mí me pasa que soy una persona muy distraída, que solo en el momento que agarro la cámara quedo como en otro estado, no de meditación, pero de atención, que me permite ver cosas que de otra manera pasan desapercibidas. No sé si esa técnica tiene mucho que ver con lo que van a hablar, pero me encantaría aprender mucho más sobre esto. Bueno, yo soy Tali y Jimmy ya me presentó, así que no voy a decir mucho más. Ella es Lucia. Y no sé si querés agregar algo a lo que... No, pero que estuvo muy atinado todos los aspectos que traía Jimmy y que realmente ese hincapié hoy en día, creo que más que nunca con tener una herramienta buena obviamente es importante, pero trabajar sobre lo humano, sobre la persona que está mirando y sobre los aspectos que nos dejan en capacidad de prestar atención es fundamental. Y de eso vamos a estar charlando un poco y nos encanta tener feedback e interacción con ustedes, así que esa es la idea. Siéntanse libres. Bueno, entonces estas son las preguntas que vamos a estar moviendo. ¿Qué es la mirada? ¿Cómo la construimos desde nuestra individualidad hacia lo colectivo? ¿Cómo renovamos la atención hacia el mundo? ¿Y cómo despertamos la curiosidad para sorprendernos con lo cotidiano? Y yo pensaba empezar por contarles un poco mi historia, ya que manifestaste interés en la misma. Claro que sí. Buenísimo. Y bueno, mi historia, yo soy ingeniera originalmente y empecé a sacar fotos en un viaje a Japón. Esa fue una de las primeras fotos que saqué, cuando todavía no había celulares, observar, en el 2004. Y en realidad me pasó algo particular en Japón, que fue que para mí fue lo más parecido a viajar a otro planeta. Nunca había como estado en un lugar así. Y se ve que en el contraste yo estaba viviendo en Chicago haciendo una maestría en ingeniería biomédica, un doctorado en verdad, porque al final no lo terminé la maestría. Y fui a presentar mi trabajo a Japón y me pasó eso. Y nunca había sacado fotos ni me había interesado, tenía
24 o 25 años. No me había interesado jamás la fotografía ni sacar fotos, pero algo en Japón fue que ellos me contagiaron el deseo, porque están siempre sacándole fotos a todos, incluso llevando escaleras además de cámaras para llegar a lo que quieren ver. Pero hubo algo en ese lugar que me convocó de una manera que yo quería llevarme esos recuerdos, quería llevarme las imágenes. Y bueno, volví a Chicago, me compré una cámara de fotos, me compré una cámara de fotos, una reflex en su momento, y me autoenseñé fotografía. En ese momento manejaba un resonador magnético porque estudiaba imágenes médicas, entonces una cámara igual era un poco más sencillo, no para quitarme mérito, pero... Cuando volví a Uruguay, terminé la maestría, volví y empecé a trabajar en la revista Pimba, que es una revista que existió entre 2005 y 2009. Y había como un grupo de gente con el que hacíamos fotos de todo tipo para esa revista. Y era un grupo con el que jugábamos y cualquier idea que se nos ocurriera era como bienvenida y abierta para explorar. Esa era como una foto para la revista. Esto, por ejemplo, acá empecé a explorar con postproducción, ¿no? Como que, con lo que tenía, digo, no sé, ponía a la persona en unos bancos y después los borraba en postproducción. Generaba este tipo de imagen, ¿no? Y bueno, esa revista le llegaba a varias agencias de publicidad, a varios fotógrafos, y me empezaron a llamar algunos fotógrafos para hacerle postproducción de sus fotos, algunas agencias para que empezara a hacer fotos para sus clientes, y empecé a trabajar ahí en el rubro publicitario, haciendo todo tipo de fotos en cualquier lugar, incluso bajo el agua, o generaba situaciones en las que, por ejemplo, había que hacer de cuenta que era la familia Barbie, ¿no? Barbie, Ken, los muñecos estos, y como que se decoraba, se hacía, como que hacía parecer a las personas otra cosa, o armaba como, bueno, China en Uruguay, ¿no? Se consiguen como los modelos, se consiguen los elementos que son necesarios para generar esas escenas, y puede estar México, así agarrando como poquitas cosas que dan la sensación de que estás en otro país. Enseguida se genera ese ambiente y se logra una especie de ilusión en la que muchas personas trabajando juntas jugamos a que estamos en otro lado y haciendo otras cosas, y rápidamente se genera esa escena. También hice durante todos estos años muchos trabajos editoriales para varios medios. Este es Malman y fue para... Bueno, este lo hice el año pasado, es más reciente, pero he fotografiado como mucha gente. Este es James Turrell, el que hizo el Sky Space. Y he hecho también muchas fotos de arquitectura. Bueno, la verdad que ha sido un camino muy gratificante porque conocí a mucha gente muy interesante, visité lugares que no hubiera podido acceder de otra manera. José Ignacio, ¿no? Sí, ese es José Ignacio. Pero bueno, me abrió muchas puertas y me llevó a mundos de distintos estilos, algunos reales y otros ficticios, como las películas. Estuve también haciendo fotos en películas, de varios personajes así. Y bueno, y siempre me pareció interesante esto de cómo se convertía el mundo en otra cosa como tan fácilmente, ¿no? Tanto que un poco me lo creí. Y sí, me creí que podía convertir el mundo en lo que yo quisiera. Fácilmente, porque lo hacía todo el tiempo, de hecho, y se manifestaba, era real. Pero eso tiene como ciertas implicancias para la vida, ¿no? Como que, o sea, estuvo bueno por un lado, era como que, ok, juego a hacer lo que quiero. Pero empecé a notar que mi vida tenía algunos efectos también. Creerme que podía hacer que el mundo fuera como yo quería, ¿no? Y además, bueno, hay toda una dinámica del mundo publicitario que se parece al de los empresarios, que es como correr atrás de las cosas, ir rápido y tener un ritmo un poco más acelerado de lo que uno está diseñado, me parece, para ser como ser humano. Pero bueno, todos esos conflictos empezaron a entrar. Necesito volver a la realidad y aceptar la realidad como es. No puedo estar viviendo en esta ilusión. Entonces dije, bueno, voy a tratar de hacer un proyecto personal en el cual fotografío gente, amigas o amigos, y no sé, a ver a dónde me llevo. Entonces acá
empecé a hacer fotos y lo que empecé a notar es que parecían publicidades. Como que les podía poner abajo la marca de un perfume o algo y andaba bárbaro. Y era como que esa mirada de lo idealizado, de lo publicitario, se había colado en mi mirada y bueno, me había teñido un poco mi forma de ver el mundo, ¿no? Como que empecé a descubrir que como veía estaba obviamente influenciado por mi trabajo, como lo están todos, por mi trabajo, por mi historia, por mi vida. Pero en especial por mi trabajo. Y entonces me propuse, estas son otras fotos que les hice a amigas, todas. Son muy bellas, obviamente, porque las publicidades son bellas también. Pero yo sentía que estaba como tomada un poco por esa visión así perfeccionista del mundo. Entonces me propuse hacer otro proyecto personal que no tuviera personas y era de ir a la naturaleza. Y este ritmo en el que venía de correr, de estar atrás de las cosas, entrando en contacto con la naturaleza y metiéndome por ese túnel, enseguida bajó. Era llegar, es un proyecto que hice en el Arboretum Lusitch, y era llegar ahí y todo se calmaba. Es como que estar en contacto con la naturaleza me ayuda a encontrar mi propio ritmo, ¿no? Dejo de estar en el ritmo frenético de la ciudad y puedo encontrar el latido de mi corazón, mi respiración. Y es como, ok, llegué. Entonces me quedé. Al principio me había propuesto visitar muchos lugares de Uruguay, pero eso implicaba seguir en movimiento. Y en el camino me encontré con esta frase, mientras estaba yendo al Arboretum, me encontré esta frase que dice: el verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Y entonces me dije, bueno, quizás me quedo en un solo lugar, dejo los estímulos variados y empiezo a encontrar mientras voy y me quedo ahí que el estímulo depende mucho, o sea, cómo lo interpreto depende mucho de mi estado interno. Además de que no siempre la naturaleza es la misma, por más que aparentemente sí. O sea, el Arboretum estaba siempre ahí, pero nunca se veía igual y yo no estaba igual. Como que encontraba otras cosas, encontraba otras reacciones, otros deseos, otras, no sé, muchas cosas. Según mi estado de ánimo, según el clima, según, no sé, empezaba a notar como la influencia de todo eso en mi mirada. Entonces, capaz que les podemos... hay algo que yo hacía y que descubrimos y lo usamos, una práctica muy simple que usamos en el laboratorio, que es esa de orientarnos y que la podemos hacer en cualquier lado y en cualquier lugar. Y es simplemente, pueden sentir ahora cómo están, preguntarse si, simplemente esa pregunta hacia ustedes, ¿cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Hay algo, no sé, hay nervios, hay entusiasmo, hay aburrimiento, ¿qué hay? Y empezar a mirar muy lentamente el espacio en donde están, o sea, este espacio. Como recorrerlo con la mirada, siendo que son los ojos los que mueven la cabeza, fíjense, y no muevan la cabeza y que la cabeza mueve los ojos, sino al revés. Pueden probarlo y ver qué les pasa. Simplemente reconocer el ambiente, mirar arriba, abajo, a los costados. Y esto es algo que se llama orientación, es muy simple. Y nosotros podemos estar básicamente en muchos estados, pero hay dos que son claros y uno es cuando estamos buscando la salida para huir y estamos en modo sobrevivencia, tipo, ¿dónde está la salida más cercana? Está por allá, así que cualquier cosa. Y es como que cuando hacemos esta mirada hay algo que se calma adentro y entonces podemos mirar diferente, porque no es como que apagamos el alerta del sistema nervioso y podemos estar en capacidad de mirar de otra manera. Y eso es algo que es muy simple pero muy poderoso y lo han usado mucho los alumnos del laboratorio. Se me ocurrió compartirlo con ustedes ahora porque recordé que estando allá lo hacía mucho. Esta es una foto desde el mirador del Arboretum. Si no han ido les recomiendo que vayan, es muy hermoso.
Y bueno, me dejaba como impresionar por las distintas cosas que iba descubriendo, tanto por los paisajes amplios como por los mini detalles que iban apareciendo por ahí. Estos son hongos que estaban en algún piso por allá. Y bueno, y también busqué estar en distintos estados climáticos, por ejemplo acá la niebla. Y eso genera también diferencias en cómo percibimos, ¿no? No es lo mismo salir un día de niebla a hacer fotos que salir un día de sol, o salir al atardecer que salir a mediodía. Genera como distintos movimientos en nuestra percepción. Y bueno, entonces empecé esa búsqueda del bosque, de la calma interna, de una nueva mirada que no estuviera teñida por la publicidad y que pudiera aceptar más lo que es, y no tanto estar queriendo encontrar lo que yo quiero. Bueno, entonces en parte estaba ahí, y otra cosa que empecé a hacer fue tomar clases de técnica Alexander con Lucia, y la voy a dejar a ella que cuente, de técnica Alexander. Ahora ella va a contar lo que es. Y ahí nos encontramos, Sí, con Talita. Y esto que traía del bosque, de la naturaleza, es muy simbólico, ¿no? Es una gran metáfora de... La naturaleza tiene esa generosidad de que nos deja en capacidad de encontrarnos con nuestra naturaleza, ¿no? Es como organiza mucho de nuestros ritmos, o sea, nos empatamos con ellas y estamos mejor, o sea, estamos en un mayor bienestar, ¿no? Y de alguna manera la técnica Alexander trabaja ahí, como en un reconocer, es un aprendizaje, es una reeducación, no es una terapia, digamos, y por lo tanto reeduca estos sistemas posturales, por decirlo de una manera, y esto de estar en el espacio, que no es cosa menor para el ser humano, y asumiendo toda nuestra verticalidad en el espacio, que es un rasgo evolutivo que decís, bueno, es un dato cuando estamos en salud, por cierto, pero es un dato que lleva a todo lo que hemos desarrollado como seres humanos también, ¿no? Liberamos 2 manos, caminamos en 2 pies y con esto hacemos maravillas, tenemos esa voz, esa capacidad de generar lenguaje, ¿no? Entonces, la técnica es un trabajo, se trabaja tradicionalmente 1 a 1, docente y persona que viene con inquietudes. A mí me vienen desde me duele la espalda hasta quiero cantar porque yo soy cantante, entonces trabajo también en ese rubro. Y se trabaja todo lo que es una concepción, esto que traía Tali, es como de repente uno empieza a tomarse en cuenta, esto que ahora está con el mindfulness, por suerte, muy adelante, que es estar en presencia, ¿no? Es como, y estar en presencia con una noción de movimiento en el espacio, no solo como deseo estar acá, sino qué puedo trabajar para poder estar acá. O sea, nosotros estamos frente a todos ustedes y es un evento, estar compartiendo, y es bueno, ¿cómo me encuentro a mí para simplemente querer expresar algo de lo que tengo que expresar, de algo de un recorrido de vida que no implica más nada que eso, ¿no? Entonces la escuchaba tal y esos recorridos de vida de alguna manera inspiran, pero todos tenemos recorridos de vida. Entonces, las preguntas que traemos en la técnica Alexander, que nos traen en la técnica Alexander, vienen eso, desde recorridos de llegué a estas situaciones hasta inquietudes más abiertas, digamos, ¿no? de la vida. Y bueno, y empezamos en esto que le llamamos laboratorio, porque encontramos que un laboratorio era la manera más fácil de comprender esta idea de investigar y no de impartir conocimiento, sino que las personas que vinieran como a trabajar con nosotras estuvieran interesadas en investigar, en tener preguntas, ¿no? Sí. Y de la mirada, ¿no? Porque es, bueno, Tali es fotógrafa, a mí me interesa mucho el arte visual, yo pinté, tengo una cámara, la uso, me encanta, pero no soy fotógrafa. Y desde todo lo que es mi trabajo más grande, que es también con la música, compartimos mucho sobre lo que es el proceso creativo y la mirada como metáfora, ¿no? Como cómo estoy mirando el mundo, que es una metáfora desde una persona que está liderando equipos de trabajo hasta una persona que está liderándose a sí misma para poder estar llevando a cabo la tarea que tenga que llevar, ¿no? Que es esa la primera, la autorregulación, ¿no? Como
el centro del asunto. Y la técnica Alexander trabaja mucho en eso, en reconocerse para poder también tener gestión de autorregulación, ¿no? Entonces empezamos, desde que nos encontramos, bueno, era muy inspirador las clases, era como que ya se iba más allá, nos empezamos a hacer amigas y era como, bueno, todo lo que es la creación, el proceso creativo nos iba como acercando. Y un día Tali viene y me invita a ver si yo la quiero acompañar a hacer esto, y yo le digo, déjame pensar, porque voy a ver si puedo colaborar, sí. Si no, te ayudo a pensar, pero no a ser parte, ¿no? Ser equipo, para mí es tener también un sentido de pertenencia, decir, sí, yo puedo colaborar, yo tengo algo para hacer acá, ¿no? Nos dimos cuenta que sí, que eso era así, y empezamos como con estos encuentros online en la pandemia, que fueron como muy salvadores para nosotras, creo, primero, y también para el mundo que empezamos a recibir, que también gente como de varias partes del mundo, no solo de acá. Y bueno, nos embarcamos en esos encuentros y en trabajar la idea de mirada, y que no fuera para fotógrafos únicamente esto, ¿no? Que fuera como apropiarnos, ¿no? Como decir, yo esto lo puedo hacer. Por ejemplo, ahora todos tenemos teléfonos celulares, ¿no? Y andamos sacando fotos. Es como algo que está ahí, la gente lo hace, y lo hace en general con gusto, o bueno, siempre, pero que es como, está accesible. De repente digo, bueno, pintame ahora un cuadro con óleos, y la gente dice, bueno. O dibujame un rostro, ¿no? Con este lápiz 4B, ¿no? Pero sacame una foto, es como, ¿no? Tenemos como acceso a eso. Entonces lo empezamos a usar como una excusa. Qué brillante excusa para invitar a gente a que pueda pensar sobre sí en su proceso de crear. Y no tener que ser fotógrafo para hacer eso. Pero también lo sabía, y eso era lo lindo, que había todo ese panorama, ¿no? Sí. Sí, y bueno, yo lo que me preguntaba, lo que noté fue que de mis clases de técnica Alexander se empezó a colar una pregunta, que me preguntaba todo el tiempo mientras estaba en la vida, en el bosque, y es, ¿qué puedo dejar de hacer? En lugar de preguntarme qué puedo hacer, que era lo que me venía preguntando toda la vida, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y después qué? Y saco una foto y cuál es la próxima. Y fue como, ¿qué puedo dejar de hacer? Y como que eso me empezó a dar vueltas. Se notaba que cada tanto me estaba preguntando eso muy seguido. Y que eso me daba mucho espacio, porque como que preguntarse, o sea, ¿qué estamos haciendo de más? ¿No? En lugar de preguntarse qué es lo siguiente, es como, ¿puedo hacer menos para tener más espacio? Y sabiendo también que en el potencial de descubrir ese de más que estoy haciendo, encuentro también lo que está interfiriendo, vuelvo a repetir la palabra, con mi potencial. O sea, no es solo por, puedo dejar esta mochila, sino que es potencio la capacidad que tengo también. Es como, yo creo que en el auto lo vemos clarísimo. Freno de mano, puse primera, algo no están dando, pero en lo humano no se ven tan claros los mecanismos de nuestros pensamientos, de nuestras maneras de percibir el mundo. No es tan claro. Uno tiene que estar atendiendo, ¿no? Mirándose para poder decir, era esto lo que estaba sobrando, ¿no? Y sobrando e interfiriendo, ¿no? Despejar, ¿no? Ahora por suerte hay como, creo, un poco de claridad sobre menos es más. Y no es vagancia, es simplemente ese gesto de eficiencia amorosa, diría yo, ¿no? Que contempla también a la persona en su centro, ¿no? Es como una eficiencia, es como ahorremos energía en esto, ¿no? Ahí va. Entonces, el laboratorio que propusimos básicamente trabaja sobre la atención y qué hacemos con nuestra atención. Como bien dijo Jimmy al principio, o sea, dónde elijo mirar. Tengo la posibilidad de elegir dónde miro y cómo miro también. Y en el laboratorio, como es un laboratorio, justamente dice ahí, la creatividad es un tipo de proceso de aprendizaje donde el maestro y el alumno habitan dentro del mismo individuo. O sea que nosotras no somos las maestras y hay alumnos, sino que todos estamos investigando sobre algo que sucede.
Entonces, bueno, estaba la pandemia y lo que nos pasó también es que notamos que el mundo había cambiado bastante. Y entonces, que renovar la mirada o actualizar la mirada era prácticamente que necesario, porque si seguimos mirando como si el mundo no hubiera cambiado, hay algo que está como fuera de eje. No aprendimos nada. Nada. Entonces, Nosotros tenemos esperanza. Igual. Entonces, nos pareció interesante como ese hecho, y de hecho algunas empresas nos llamaron para eso mismo, ¿no? Estaban como haciendo, bueno, poniéndose sus objetivos para el año y diciendo, bueno, necesitamos cambiar la mirada. Y esto les resultó como súper útil, ¿no? Son como, tenemos varios formatos del taller, pero hay como algún formato donde podemos hacer algunos ejercicios cortos y lúdicos en los cuales la interacción de las personas ayuda a mirarse de una nueva manera, entre ellos y a la empresa y lo que fuera. Así que estuvo bueno eso. Y ahí pusimos que en este mundo post-pandemia renovar la mirada es de fundamental importancia porque nos asiste a interpretar las nuevas condiciones de la vida con flexibilidad. Nos da la posibilidad de ver lo que es hoy y no lo que era antes, ¿no? Como tener muy claro eso. Y acá se los voy a leer porque está chiquitito, pero creo que llegó. Dice, aquí es donde empiezan todas las historias, bajo la égida de esa multitud de estrellas que por la noche se apodera furtivamente de las convicciones, para restituirlas, a veces, en forma de fe. Los primeros que inventaron o dieron un nombre a las constelaciones eran narradores. Imaginar las constelaciones no modificó las estrellas, ni tampoco el negro vacío que las rodea. Lo que cambió fue el modo de ver el cielo nocturno, el modo de leer el cielo nocturno. Es de John Berger esa cita. Y nos traía un poco esto, ¿no? De que todo el tiempo nos estamos contando quiénes somos, dónde vivimos, cómo vivimos. Y bueno, y tenemos esa opción de ver, interpretar y contar una historia. Y eso, mientras más seamos conscientes de todo lo que se va a meter adentro para generar esa interpretación, más libertad tenemos, ¿no? Más posibilidades de decir, bueno, yo me puedo contar esto, me puedo contar esto otro, y puedo mirar esto e interpretarlo de una manera o de otra. De hecho, si todos nos proponemos ir a sacarle una foto a una pelota roja, probablemente ninguna foto sea igual, ¿no? Además de que las pelotas probablemente tampoco, pero si estamos todos igual con la misma pelota, nadie va a hacer la misma foto. Como que, y lo mismo cuando leemos las imágenes. Vemos cosas diferentes porque somos personas diferentes y tenemos distintas maneras de interpretar el mundo. Esta cita nos encanta porque es como, es eso del relato, te veo Anita y me inspiro. Gran narradora, escritora. Y es eso de contar. Entonces, en el laboratorio se hizo como fundamental eso también, decir, bueno, contá lo que tengas para contar, por humilde que suene, ¿no? Por chiquito así, hay siempre algo para contar. Y siempre está ese relato que nos armamos, ¿no? Que estamos todo el tiempo contando cosas, ¿no? Es como que no es, hola, ¿cómo estás? Te cuento lo que hice hoy, ¿no? O contando en la empresa tal cosa, o contando lo que fuere. Siempre es un relato, ¿no? Entonces, la mirada también como información hacia ese relato es fundamental. Entonces, si queremos renovar los relatos, renovar las apreciaciones sobre nosotras mismas o sobre el mundo, necesitamos renovar el relato también, ¿no? Y la mirada es como una metáfora de eso, como de a qué le estoy prestando atención y cómo le estoy prestando atención hace que de repente mi relato cambie. Y diga, mirá, esto no era en el centro, o aquella persona puso la pelota roja allá y aquella persona la puso acá e hizo un macro, ¿no? Y eso fue importante para esa persona. Bueno, entonces, para prestar atención, lo más importante es la curiosidad. Como que dónde miramos y lo mejor es mirar donde nos da curiosidad. Y a veces como que la perdimos un poco, ¿no? Y no sé, la gente que tiene hijos sabrá que los niños chicos preguntan mucho
Y hay un dato así que encontré en un libro que dice que los niños hacen entre 40.000 y 438.000 preguntas entre los 2 y los 5 años. Un montón. Y en promedio un adulto hace entre 6 y 12 preguntas por día. Que es mucho menos que los niños. Habría que vivir, para ponernos a tiro con los niños de 2 y 5, habría que vivir 3.333 años para más o menos ponernos al nivel de preguntas de un niño de 5. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo nos preguntamos y nos contamos lo que vivimos, básicamente? Y tenemos eso, la fotografía como herramienta para devolvernos cómo estoy mirando el mundo. O sea, en realidad también estaría la escritura o estaría el dibujo o cualquier cosa, pero como que la fotografía nos animamos, ¿no? Más. No sé, de repente si acá pregunto a quiénes les gusta dibujar y se sienten cómodos mostrando cómo ven el mundo dibujando, quizás son menos que los que sacando fotos. Entonces es una excusa, pero eso, como la curiosidad termina siendo como una brújula que nos dice a dónde mirar. Y esta foto ya está dentro de gente que estuvo en el laboratorio. Y nada, pusimos porque la verdad que eso, estar entre personas como profesionales, no profesionales, personas que por primera vez se agarraban hasta con su celu, ¿no? Sacando fotos. Y era alucinante ver que habían cosas increíbles porque la persona como que se sentía en confianza con lo que se le pedía. No era, bueno, sacar una foto, que era todo un trabajo muy desde el interior, desde, bueno, conectate, hacer tal cosa, cosas muy simples. Entonces era como que se generaba como, yo esto lo puedo hacer, puedo elegir un árbol, puedo sacar una foto y puedo... Y eso es muy lindo para generar en las personas como desde la capacidad en la que puedan, el siguiente, yo a veces digo de la técnica como cuál es el siguiente gesto de equilibrio que puedo desplegar. Si voy hasta allá, de repente es un montón, pero si me decís acá puedo, ¿no? Entonces, en todo acto creativo, dejarnos en capacidad del siguiente paso de equilibrio es fundamental. Pero para lo primero, lo que sí no podemos hacer por nadie es que tengan interés, es que tengan curiosidad por el mundo o por lo que fuere del mundo, ¿no? Entonces eso es un material humano que necesitamos contar con él de antemano, ¿no? Y después estimularlo, obvio, pero... Hay otras fotos de la misma chica. Ella hizo como una serie de autorretratos y esto se habilitó, por ejemplo, a hacer fotos fuera de foco. Y varias personas del laboratorio como nos nombraron la libertad de olvidar por un rato, aunque sea, los aspectos técnicos, ¿no? Poder dejar de lado como... La foto, tenemos un montón de reglas que nos ponemos para la fotografía, ¿no? El horizonte tiene que estar derecho, la foto tiene que estar en foco, ¿qué más puede ser? Los retratos hay que hacerlos a la altura de los ojos. No sé si a alguien se le ocurre alguna regla que tenga, que conozca. ¿El movimiento? Ahí va. Sí, las fotos no pueden estar movidas. Bien encuadradas. Bien encuadradas. ¿Qué será bien? ¿Qué es bien encuadrado? Bien encuadradas. Consolidación. Sí. Bueno, etcétera. Entonces es como identificar esas reglas que nos autoimponemos. Y lo interesante es que las miramos en la fotografía y empiezan a aparecer también otras de la vida, no solo de la fotografía. Como, mira, me puse esta regla. Tipo, las cosas tienen que ser así. Y empezás como, ¿sí? ¿Tienen que ser así? Capaz que no. Y entonces habilitarse a hacer la pregunta, ¿no? Y cuántas veces lo que veíamos, ¿no? En esto, como fuera de foco, que decís, tiemblan las reglas, ¿no? Como también la belleza, o sea, lo que emerge cuando las reglas están ahí, son un marco, por cierto, las queremos saber, las queremos tener presentes. Pero también animarnos como a traspasar ese marco para poder evidenciar algo que de repente emerge algo de esa belleza que no necesitaba de esa regla de esa manera, ¿no? Entonces necesitaba que esa regla empate de otra manera con todo el resto de los elementos que estaban ahí en juego. Y eso, ¿no? Eso en lo creativo y en esto sería una manera de decir
innovación. No solo por la belleza, ¿no? Por lo que puede transmitir una belleza con B larga, lo digo, ¿no? Bien. No, lo bello, Sí, no, exacto. la qué linda te quedó, sino como lo bello como un gesto de lo humano más profundo, ¿no? Que podemos estar no de acuerdo si nos gusta o no esa foto, por cierto. Entonces, bueno, esto ya un poco ya lo dije, pero es una frase que nos gusta también. Toda imagen encarna un modo de ver. Nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de ver. Lo queremos mucho, John Berger. Y este es otra persona que vino con esta cuestión. Nos dijo, yo me encantan las fotos técnicamente perfectas, pero me siento un poco atrapado en eso. Y siento que no estoy pudiendo transmitir como emoción en las fotos. O sea, las veo, sé que están perfectas, sé que no tienen técnicamente nada mal, pero no transmiten. Y bueno, creemos que logró realmente transmitir mucho al final. No sé, esta nos encantó, por ejemplo, nos parece ¿Esta la queremos? que tiene como mucha riqueza visual. Y él se sintió como... Sí, sintió que algo realmente había cambiado hacia el final, como que se sentía mucho más cómodo y libre, diciendo como, ahora puedo salir y no preocuparme por eso, como si sale bien, bien, y si no, también, pero disfruto de la caminata y de encontrarme cositas. Y como para cada persona, ¿no? Lo que nos parecía también como muy interesante es que no para todos y todas era desarticular, bueno, la técnica, era para cada persona, era desarticular algo que lo tenía quizás, le tenía como allí como muy en algo, en un marco que no lo dejaba moverse, ¿no? Entonces de repente para esta persona fue realmente lo técnico, lo puso como muy sobre, así, como adelante, y para otras personas era como tomar un ritmo, bueno, todos los días acá una foto, ¿no? Ese gesto, y de repente, ¡fua! El cuarto día era como, pasan cosas, bien, ¿qué está pasando? ¿No? Y era como, y esa persona sí de repente, el encuadre, ¿no? Como articularle más, como hacer énfasis en eso, pero porque esa persona lo podía recibir y le iba a servir como proceso nutritivo, ¿no? Y no decirle ya está, no sabes, a esta persona que sabía un montón de a todo el mundo decirle tiren la técnica, porque no es la idea, ¿no? Pero lo que sí era nuestra idea era no decir que era un curso de fotografía de técnica, porque era muy importante. De hecho lo pusimos como, este curso es para ti sí, y este curso no es para ti. Y fue muy bueno, porque fue como que se aclaraba un poco el panorama de qué íbamos a trabajar, ¿no? Y ahora cuando dijiste la gente estaba así, y me dio esa sensación de que es como estar adentro de una caja, ¿no? Y siempre se habla de salir de la caja, como mirar fuera de la caja, y es como descubrir cuál es tu caja, ¿no? Claro, O sea, nadie define la caja, ¿no? Como que... Que siempre digo, defínanmela, si sé cuál es, y de pronto, si tengo ganas, me decido a salir. Ahí está. Como que si no vemos la prisión en la que nos metemos, no podemos salir. Entonces, todos los ejercicios que proponemos son un poco para encontrar cuáles son nuestras paredes de la caja. ¿Quieres contar eso? Bueno, esto me llena de ternura porque es una persona que hizo trabajo sobre su mamá, que estaba en un hogar, en una residencia, y fue como también en el momento de pandemia, que era todo un momento, ir a ver a familiares, todo lo que ya sabemos, de alguna manera. Y la frase que le empatamos con Tali cuando pensábamos un poco cómo expresar alguna de las cosas que queríamos expresar hoy era: lo que tenemos más cerca es lo que más nos cuesta ver, ¿no? Y ahí esta relación con una madre como símbolo de, bueno, ella usó la fotografía para ir a volver a ver a su mamá y poder ver a su mamá, ¿no? Como... Y fue muy conmovedor el proceso de ella, pero fue conmovedor también todo lo que nos hizo pensar a todas, de nuevo, como decir, acá y sí es una relación madre-hija, pero era la relación más larga que tenemos es con nosotros mismos. Entonces, es eso, cómo vemos lo que tenemos más cerca, y lo que tenemos más cerca somos nosotros con nuestros pensamientos, nuestras emociones y la manera de entender e interpretar el mundo. Entonces, esos hábitos que tenemos de pensar y sentir
¿cómo hacemos para verlos, no? Porque no, luego que los vemos, ¿cómo hacemos para trabajar con ellos, no? Eso es un poco lo que también en la técnica Alexander estamos preguntándonos. Bueno, si no me doy cuenta de algo, ¿cómo lo voy a cambiar? Si es que quiero cambiarlo, por cierto. De repente me doy cuenta y digo, esto es maravilloso. Me quedo con esto. Pero realmente la metáfora esta con esta foto y bueno, y toda la gran ternura que emanó de ese proceso nos toca eso también como de lo humano que es, qué complejo verse, qué complejo trabajar sobre una misma para seguir en crecimiento, ¿no? Bueno, esta persona estaba en Holanda, haciendo el curso desde Holanda, una italiana que se sumó. Tarde. Y nada, estaba mirando la arquitectura. Ay, perdón, no, eso no es. Bueno. Ya está. Besitos. Terminamos. Les mandamos un Queda beso. poco. Gracias por tanto. Era para avisarles que no se preocupen, que no vamos a hablar mucho. No. Bueno, entonces, la chica de Holanda. Estaba mirando. Estábamos en Holanda y nos fuimos rápido. Sí. No sé qué nos pasó. Quiso volver a Uruguay. Nada, sacó acá unas fotos de edificios, probó varias cosas, pero al final encontró también como cierta referencia y tranquilidad en las construcciones. Y las líneas, estaba como, veía líneas en todos lados, ¿no? Era como trazos y encontró en esa urbe como una manera también de expresar algo que ella quería como artístico, ¿no? Como que y encuadrar, ¿no? Como una manera como especial, porque como la excusa era como la textura que aparecía también, el proponérselo de esa manera era, bueno, no es una foto de arquitectura, es una foto de detalle, de ritmos, sí, de detalles, y era interesante también que ella decía que estaba como en un caos internamente y que esto la ordenaba, ¿no? Estaba a ver líneas. Entonces, es como re interesante, el estado que tenemos puede llevarnos a buscar algo que compense, ¿no? Entonces, como yo, que estaba corriendo y busqué la naturaleza, esto también puede como dar cierto orden. Bueno, y por último, este proyecto es una chica que se hizo autorretratos y le hizo fotos a las plantas de su casa, que dijo nunca haber notado antes, o sea, como en la pandemia, pero las vio. Sí. O tengo plantas, dijo. Por suerte las regaba aparentemente, que siguen ahí. Y entonces empezó a preguntarse por la forma del cuerpo humano y la forma de las plantas y cómo se podían entrelazar unas con otras y decidió hacerlo como a nivel de imagen. Y generó esto que nos parece muy hermoso. Como buscando, bueno, a ver, la planta, ¿dónde encaja una hoja con una parte del cuerpo, ¿no? O dónde encaja algo con otra cosa. Y se convirtió como en un juego y hizo algo así. No sé si querías saber. No, leamos esto y... Bueno, léelo vos si querés. Instrucciones para vivir la vida. Prestar atención, asombrarse, contarlo. Mary Oliver, que la queremos mucho. Y creemos que eso es lo que estamos simplemente intentando conectar primero a nosotras, antes que nada, y después a quienes vienen un poco como a trabajar con nosotras, es invitarles a prestar atención y a asombrarse de lo cotidiano, y a contarlo con la excusa de la fotografía, que contarlo también es una manera de poder procesarlo, ¿no? Y integrarlo a nuestra humanidad. Así que nos divierte mucho lo que hacemos, nos gusta mucho y lo trabajamos antes que nada en nosotros. Entonces, de ahí viene esta vocación de compartir y con ustedes hoy y entre nosotros. Muchas gracias y charlemos. Lo que ustedes están buscando con estos talleres o este taller que estamos participando hoy
es después lo que nos pasó de la pandemia, que nos tocó a todos muy de cerca y a veces como que estábamos en una situación, una posición en la vida y eso nos movió un poquito la estantería. Y a través de la experiencia de cada uno de la vida que nos ha tocado transitar, podemos verla desde otro punto de vista. Capaz de un punto de vista más humano y más de los ojos de cada uno, de la mirada, del cómo estás, que antes capaz que no lo teníamos en cuenta porque estábamos enfocados en la locura de todos los días, por la edad, por el estilo de vida o por lo que nos gusta, ¿no? Un poco la idea de ustedes es esa, es trasladar o llevarnos a verlo desde otro punto de vista. ¿Puede ser algo así? Sí, en realidad estuvo interesante algo que dijiste, de que estábamos buscando un objetivo. Como antes. salir un poco del encuadre de lo que nos enseñaron a hacer esto y salgamos un poco del círculo de confort, como le llaman, del cuadrado, ¿no? Como que busquemos algo que es más de piel y no tanto de, ¿no? Sí, quizás es como más intuitivo, como dejamos llevar más por la intuición y por la curiosidad, Sí. que decíamos, y no tanto por el debería hacer esto es lo que está bien, lo que hay que hacer, como poder... Salirte un poco de eso, ¿no? De lo que te dicen y bueno, ser uno mismo en su naturaleza, lo auténtico, Ahí va, ¿no? sí, exacto. Ahí va, y dejar que surja esa naturaleza, ¿no? Generar un contexto para que, yo diría para conocernos un poquito más. Claro, y no como esa identificación que a veces tenemos como con lo que hago, ¿no? O con los roles que cumplo en la vida, que los hay un montón. Y de repente es bueno, pero ¿quién soy? Y el arte tiene eso, que tiene, el arte lo digo no, con minúsculas, como esa capacidad de crear humana, nos pone ahí porque sos responsable de eso que está pasando y estás ahí como en un silencio y apareces, si te das el tiempo apareces. Y eso creo que es algo que sí que queremos fomentar en cualquier persona, que aparezca, porque cuando estamos en presencia, como les traía hoy lo de mindfulness, que por suerte se escuchan más estas ideas hoy en día, como de, si apareces, tenés más chance de estar y de ver lo que está pasando, en todas las circunstancias de la vida. Así como que observar es como observarse, ¿no? Tal cual, sí. Tal cual. Abre una ventana hacia uno mismo, ¿no? Claro que sí. O sea, es como que mirás Sacar la foto habla de nosotros mismos. sacarla, leerla, ¿no? Se la mostrás a otro tu foto y ¿qué te dice otro de tu foto? Cuantas más veces la mirás te dice cosas distintas. Total. Si la mirás hoy capaz que no es lo mismo que mañana. No, seguro. Pasa el tiempo. Pasó en verano que acompañé a Talia a sacar unas fotos y en un momento le digo, bueno, saco una foto, dije, bueno. Y Talia de repente me dice, nunca hubiera sacado esa foto. Y yo dije, bueno, como que estuvo bueno que cada una, yo no estaba haciéndome la fotógrafa, pero fue muy lindo ese momento de, claro, y está bueno eso que de repente yo estaba mirando y solo yo en ese momento lo estaba mirando. Y fue re interesante compartir eso, ¿no? Como que dije, eso está buenísimo. Y te descubrís mirando de una manera única, auténtica, pero auténtica porque solo vos sos vos. Y no como con un aire, ¿no? A veces de grandeza que le ponemos al auténtico, es como con humildad. A mí me gustan las cosas con minúsculas. Y otra cosa interesante, creo que me quedé pensando porque dijiste algo de la zona de confort y como de salir, y esa idea que tenemos de que todo tiene que llevar mucho esfuerzo y ser complicado, y en realidad todo esto auténtico surge cuando nos tratamos con amabilidad, cuando estamos en la zona de confort en realidad, como que nos damos contención y amparo y nos tratamos con cariño a nosotros mismos. Ahí surge esa posibilidad de empezar a descubrir esta mirada como más diferente, porque es como que damos las condiciones para que eso pueda aparecer. Si estamos todo el tiempo jugando, ¿lo hice bien? ¿Está bien esto? ¿Cumple con las reglas? Entonces es muy difícil, porque hay todo el tiempo como un estrés y una necesidad de cumplir con algo, ¿no? Y desde chiquitos nos enseñan que hay que hacer los deberes, que hay que hacer esto. Y al final
perdemos un poco a veces la referencia de libertad. Pregunta, podemos preguntar. Sí. Además. Sí. Preguntarnos, preguntarle a otro. Y que generar algo es siempre a través del conflicto. Ayer justo leía eso, ¿no? Como el arte, por ejemplo, ahí se ve mucho. Es bueno, está las personas que tienen muchos conflictos, ¿no? Esa tipología, ¿no? de artista. Es como, ¿será? ¿No? ¿Será que es así? ¿O será que hemos identificado alguna de estas cosas como, sí, grandes personajes del arte? Y sí, son sus historias, pero me pregunto, ¿no? Me pregunto a alguien en Japón haciendo caligrafía, si está percibiendo, ¿no? Trabajando con el arte de otra manera, pintar. Me pregunto, o sea, permitámonos como abrir. Entonces, quizás no es solo una zona de confort, pero sí un gran contexto de simpleza, ¿no? Una frase que siempre me encanta, que estaba pegada en una heladera de una gran maestra mía, que decía: la simpleza es la sofisticación más enaltecida de lo humano, ¿no? Y yo digo que sí, que lo que sea simple, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto más simple? Y ahí se revela, en vez de andar buscando, esto que decía Tali hoy también, ¿no? De repente con la frase de Proust, ¿no? Como, ¿qué tal si vuelvo a mí? No solo recorro el mundo para encontrar cosas, sino que paro, miro y de repente encuentro mi mundo, y ahí, si decido de nuevo ir a explorar el mundo, genial, pero desde de acá, ¿no? Home. Tal cual. ¿Sabes qué? Una cosa que me despertó sobre todo el comienzo de tu charla es me trajo conceptos que son, por ahí también voy a tu primera experiencia en Japón, conceptos orientales, de budismo zen, Japón y los maestros chinos, esa capacidad de contemplar, incluso por ejemplo cerrar los ojos y escuchar, y de repente después abrirlos y sacar la foto, respirar cuando sacas la foto. Es muy ese respeto por el espacio, esa capacidad de no inferir, eso vos lo dijiste, no modificar, simplemente mirar y sentir, bueno, ellos usan una palabra, el aguare, ese instante de emoción que te conecta con vos mismo, ¿no? Y que bueno, por ahí, porque todos en el fondo queremos, es decir, cuando sacamos una foto a alguien se la queremos mostrar, y lo que queremos es transmitir por ahí ese aguare, y el tipo lo que siente es otro aguare, pero bueno, si le comunicaste algo que le hace sentir algo, se mueve una emoción, ya está. Pero me trajo mucho de eso, mucho de esa filosofía oriental que para mí es fantástica, ¿no? Sí, incluso bueno, la técnica Alexander tiene mucho de taoísmo, parece. A Alexander le decían que era el primer taoísta de Occidente. Está buenísimo. ¿Vos querías? Sí. Yo tenía una pregunta que era, ¿de qué manera sienten que quizás les cambió, la pregunta sería, si sienten que dar este taller, dar este curso, les cambió la forma a ustedes de ver las cosas, y si es así, ¿de qué manera? Yo creo que lo que, por lo menos de mi parte, primero encontrarnos para hacerlo. Eso ya fue como lo primero que nos transformó, ¿no? Fue como encontrarnos que, bueno, primero pasaron de ser charlas como, qué interesante charlar con Tali, y era como, bueno, vamos a vernos. Entonces ya después de la clase era toda una excusa tras de otra. Y después tener algo para armar, ¿no? Para trabajar con personas, ya nos puso más en esa confluencia también. Y después recibir a las personas, que era como, wow, y un panorama tan diverso, porque no era, bueno, sí, típico, vienen como, ¿no? Edades, profesiones, lugares en el mundo. Entonces fue como, quizás estábamos muy disponibles, pero no nos imaginábamos todo lo que se venía. Y sin duda que nos transformó un montón, y nos asistió también en un momento donde todo lo que era online se estaba volviendo como denso, y pasaban 3 horas y la gente decía, yo no puedo creer que no me dormí. Y digo, yo tampoco. O sea, porque realmente, o sea, es como bien nosotros, o sea, como algo de, qué increíble, qué es lo que se está moviendo que hace que la pantalla de repente no sea como, ¿no? Porque nos cansamos todos frente a 3 horas de Zoom. Era, para mí, cuando lo pusimos las horas decíamos, bueno, esto es un acto de fe, pero ahí estábamos, y pasaban y
wow. Y así que sí, pasaron muchas cosas y inesperadas también, ¿no? Como que vinieron muchas cosas por añadidura. Y yo siento que, yo la verdad es que vengo haciendo una pausa en mi fotografía. Como que creo que sentí la necesidad de parar. Me sentí como súper inspirada, miraba los proyectos de los otros y decía, ay, yo quiero hacer algo así. Como que, no sé, vi las ideas de cosas, me emocioné mucho viendo cómo las personas descubrían cosas, y, no sé, mucho agradecimiento al final, así, como muchas cosas que se movían. Y yo de nuevo estoy como en un momento de cambio, estoy formándome ahora en Técnica Alexander también y como que siento que a veces hay que hacer una pausa para volver a poder mirar de otra manera. Entonces en realidad no estoy haciendo casi fotos hace como un año, así que sí cambió, pero todavía no sé muy bien para dónde. Sí, vamos a querer verla cuando comience de vuelta. Sí, total. Hice como solo una pequeña muestrita en noviembre ahí en el aeropuerto, que fue fotos del cielo, pero fue como una cosa que surgió a partir de un encargo con un amigo, y fue hermoso hacerlo. Quizás lo que sí encontré fue como mucha disponibilidad para encontrar esos momentos, porque tenía un tiempo determinado. Era como, bueno, organizate una muestra de tus fotos en un tiempo. Y es como, bueno, un tiempo, yo qué sé, no sé si me va a salir algo, ¿no? Pero bueno, practicando todos estos conceptos y decir, bueno, ok, confío en que va a aparecer lo que tenga que aparecer y bueno, y así fue. Pero no, es como que hay algo que siento, es como siento que todavía no es el momento, y estoy así como esperando a que me venga alguna idea, o capaz que me tengo que poner a trabajar y tal, no lo sé. Es como que no sé qué le diría a mí misma si fuera una alumna. Tendría que ver eso. Una pregunta, ¿dónde ubican el trascender y la eternidad? Como que nuestra vida es bien cortita y el proceso de crear nos hace sentir como que se expande para siempre. ¿Qué reflexión tienen al respecto? Qué pregunta. Te ganaste la foto, me parece. La foto. Yo, de nuevo, como me gusta también la L, la libertad con L minúscula y no todo lo que vengo, prefiero pensar en chiquitos. Esta semana voy a ver cómo trasciendo. Lo voy a traer a llevar al grupo. Es súper interesante. Yo creo que cuando creamos, cuando estamos, insisto, crear, y no solo el arte y el artista, todo eso, porque me parece que es algo humano, que después sí, es verdad que hay una práctica y hay todo un desarrollo de un oficio y son horas, ¿no? Pero trascender para mí es estar presente en los momentos. Ahí vamos trascendiendo. Y es como algo que no solo se trascendemos cuando no, esta vida en su forma, ¿no? Sino que te das cuenta que vas pasando como momentos, que vas... el otro día escuchaba un poeta que decía como el arte es para poder estar presente en cada momento, es una tarea como de cada momento es poder estar y no ahora no sé cómo lavé los platos, ni idea, o no sé cómo le pedí a tal persona que... Difícil, la mente funciona en control remoto. Exacto. ¿Cuánto era? Exacto. 95% del tiempo, algo así. Y ojo, eso sostiene la vida, ¿no? Sí, complicadísimo, claro. Sería que algo no sostuviera... Es un gasto energético tremendo, sí. Claro, no sé, levantarnos todos los días y acordarnos de cosas simples, ¿no? De ese cableado que da sostén, ¿no? ¿Cómo era? Respirar. Claro, tengo que respirar, ¿no? Por suerte, hay una cosa autónoma que lo hace por nosotros. Pero entonces me dedicaría a eso, definir. Me gustaría quedarme con lo trascendente del momento. Tali, ¿vos qué decís? No, a mí cuando dijiste trascendencia, enseguida me vino la palabra belleza y pensé que, no sé, que están como íntimamente conectados, ¿no? Como que cuando encontrás belleza hay algo de lo trascendente que se aparece. Sí, que se manifiesta.
Y en cada imagen que tú sacás, ¿sentís que están tus ojos ahí? Bueno, sí, sí, intento eso. A veces la verdad que entro en automático también, porque ya tengo mucho oficio y quizás por eso necesité parar también, como decir, me es difícil salir del hábito, porque para mí sacar fotos es como ahora, eso, como atarme los cordones, yo qué sé, como que me sale de una manera. Para que me salga de otras maneras o encontrar nuevas maneras, necesito... Lo que hago a veces es cambiarme las condiciones, ¿no? Por ejemplo, probar con el dron. Bueno, si miro de arriba, nunca miré de arriba. Entonces hay como nuevas herramientas que me permiten tener una mirada nueva. O bueno, o alguna técnica, alguna práctica de contemplación, de meditación, de bajar las revoluciones y Esto conectar con los sentidos, sí. Eso lo hago mucho, ¿no? Como, no sé, eso, sobre todo tratar de notar como ese impulso que a veces nos guía, ¿no? Como que es como, voy a sacar una foto, y se terminó. Y pasa lo siguiente. Como, bueno, ¿qué pasa? Una forma de consumo casi. Sí, casi, ¿no? ¿Cuántos miramos las fotos que hacemos? ¿No? Quedan ahí en el celular y es como... O sea, acumulás, y no. Sí, ahí yo noto como una contradicción en lo que es el mundo de hoy con la tecnología, ¿no? Que la tenemos al alcance de la mano, hoy el iPhone o el celular te saca que el filtro que aquello, no sé qué. Y justamente hoy planteaban, bueno, parar como para bajar de vuelta, ¿no? Eso es un poco como la metáfora de donde estamos parados. Y yo digo, ¿no les gustaría una especie como de apagón fascinante, electrónico fascinante, por un lapso de tiempo? Hoy decías, me pierdo, ¿no? O hago el ejercicio de quererme perder, ¿no? Como eso de estar a la deriva y ver qué pasa. Para mí la gran virtud de esta década o época en la que estamos también es como la cadena, son como las cadenas que te atan a tener una espontaneidad y una libertad mucho más no ortodoxa, ¿no? O sea, yo siento que saco una foto y el 75, por decir un número, no lo hice yo, ¿no? Lo hizo acá, esto. Y de repente decís, qué buena foto. Y enseguida sacaste otra y otra y otra y otra y ya la subiste y ya. Entonces, para mí la fotografía es algo que me encanta, tampoco, no soy fotógrafo ni nada, pero siempre me gustó. Creo que todo esto ha sido contraproducente. O sea, lo lindo de lo rápido que tenemos hoy, de las facilidades, también me parece que juega como muy en contra, ¿no? Y eso de bajar las revoluciones, o sea, en la vida en general, pero particularmente poder involucrarse en la charla. Olvídate de la mirada, en las relaciones humanas, ¿no? O sea, ya las relaciones humanas pasan te mando un WhatsApp, no sé qué, es como todo una locura. Y cuando bajás la pelota al piso decís, ¿no? Y es como re difícil. Entonces, ¿no les gustaría un apagón? Yo lo que escuché es como que sentís una desconexión, ¿no? Sin duda, porque es esto que... Es como hacer la invitación, quiero escribir, genera un texto, ¿no? Texto es un cuerpo de texturas, ¿no? Es un machimbrado de palabras que toman vida, que en sí mismas empiezan a reflejar, ¿no? Situaciones que quizás ninguna se la esperó. El tema es cómo trabajo yo para generar eso, ¿no? Que me tranco acá y, bueno, estoy haciendo, no sé, un relato, 2 personajes, ¿no? De repente no sé qué van a hacer estos personajes ahora, ¿no? Entonces ahí lo que empezamos a ver es qué concepciones hay atrás. ¿Estás pensando en la trama? ¿Estás pensando, o sea, qué es la idea que te está identificando que no te deja avanzar? Porque de repente, como decía Lebrero, es más situarte en la escena, ¿no? Y situarte en la escena es de nuevo dar amparo desde el pensamiento para que vos te puedas refugiar, para que sigas viendo una posibilidad. Eso es crear, ¿no? Entonces es como, muchas veces eso es dejar de hacer, no voy a escribir 150 páginas hoy, es tipo, no, tranquila, entonces salí a caminar, pero pensá en esto, como decía Carlo Evaro, en la guitarra, pensá la guitarra 12 horas, tocala 1. Y hay algo de eso que es como muy relevante también en el proceso creativo en cualquier área, por eso cito de aquí por allá, porque es como que
estamos hablando como de lo mismo. Cuando hablamos de principios, empiezan a parecer como que podemos traerlos para un lado y para otro. No tanto que sirve esto para todo, pero sí como que estamos hablando de ese principio. Y ahí sí sirve para todo, ¿no? Gracias. A ti. Está buenísimo. Gracias. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.